Buenas noches, bienvenidos a todos al quinto Congreso Virtual AGEDU, cuya temática es la transversalidad social del ajedrez. Para nosotros es una inmensa alegría el poder compartir este congreso con todos vosotros. Y sí, os tuteo, porque creo que estamos en el mismo equipo. Todos queremos y trabajamos para mejorar nuestra educación, para aportar nuevos recursos innovadores y nuevas metodologías en pos de que nuestros alumnos puedan lograr adquirir sus competencias y cada vez mejorar en su aprendizaje. A lo largo de estos 3 días vamos a estar 6 horas juntos. Todas estas charlas se van a hacer en directo, pero luego también las podréis ver en diferido en los vídeos que os proporcionaremos. Tenéis toda la información de las ponencias, que son muy buenas, de verdad, en la página de Dinedu o en el blog de Agedu o en Ajedrez a la Escuela. Podéis acceder a cada una de ellas. Os aconsejamos que las visitéis si no lo habéis hecho ya, para que podáis seguir el hilo de todo lo que aquí ahora vamos a hablar. Y si no, no pasa nada. Las podréis leer y podréis investigar tranquilamente más adelante en vuestras casas. Y a continuación voy a presentaros a los compañeros que aquí me acompañan. Para mí es todo un honor, me siento privilegiada de estar también acompañada por estos 4 grandes caballeros. Vamos a empezar con Pere Marqués, que es director de la red educativa Dinedu y además, pues a sus espaldas, tiene más de 35 años de experiencia como profesor. Ahí queda eso. Muy bien, buenas tardes o buenos días, depende, amigos. Un gran saludo y enhorabuena por este quinto Congreso AGEDU, en esta ocasión centrado en la transversalidad social del ajedrez. Van a ser unas horas apasionantes sin duda para compartir experiencias, conocimientos, para reflexionar, debatir, investigar y descubrir nuevas posibilidades de facilitar los aprendizajes de los estudiantes y potenciar múltiples facetas de su desarrollo personal. Admiro el trabajo que realizáis y el entusiasmo que ponéis en ello. Muchas gracias, Joaquín, Miriam y todo el equipo activo de AGEDO. Es un honor para la Red DIM alojar al grupo AGEDO y colaborar en alguna de vuestras actividades. Ya sabéis, para lo que convenga, aquí estamos. Buen congreso y adelante. Gracias. Muchas gracias, Pera. Pues a continuación voy a dar la palabra a alguien que creo que no necesita presentación, pero bueno, se la voy a dar porque podría estar hablando mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, Leoncho García, periodista del País, divulgador de ajedrez y además consejero de ajedrez educativo en la FIDE. Y bueno, podría estar diciendo, presentándote mucho más, pero hay una cosa que sí que no puedo evitar y es que te hemos de felicitar, Leoncho, porque hoy es tu cumpleaños y estás aquí. Y la verdad que qué mejor manera de celebrarlo, porque para nosotros que nos enorgullece, formas parte de esta gran familia que es AGEDU. Muchísimas gracias, Miriam, por esa presentación tan cariñosa. En primer lugar, lo que quiero decir es que tú afortunadamente eres profeta en tu tierra, pero aún así, dado que está el director general de Innovación Educativa del Gobierno de Aragón, conviene que yo desde fuera de Aragón resalte que el programa de ajedrez educativo de Aragón está entre los que yo pongo como modelos para el resto del mundo. Lo hago cuando tengo reuniones de la Federación Internacional de Ajedrez, y también en mis conferencias y siempre que puedo, simplemente porque es así. En segundo lugar, quiero resaltar también a la labor de AGEDU, de la que yo tengo el honor de ser socio, pero poco activo por falta de tiempo. Así que quiero felicitar a Joaquín, a Miriam, a todos los compañeros que hacen realmente un trabajo excepcional. Y luego, con respecto al hilo conductor de este congreso, es decir, el método transversal e interdisciplinar, dos ideas que me parecen importantes. Primera, se puede afirmar con absoluta rotundidad que con este método los países de habla hispana, y concretamente España, Uruguay, Argentina y Andorra principalmente, junto con Hungría, son la vanguardia mundial.
de lo que se deduce que gran parte de los ponentes que vais a escuchar estos días son de primera fila mundial. Es decir, en muy pocas partes del mundo el método transversal interdisciplinar se aplica mejor que en estos países de habla hispana. Y por último, me parece especialmente interesante resaltar que esto, digamos, el contenido de este congreso les va a gustar incluso a los científicos más supercríticos o exigentes con el ajedrez educativo. Estoy pensando sobre todo en uno que se llama Fernand Gobet, en cuyos artículos pone siempre en duda, dice que no está demostrado que haya una transferencia lejana de lo que se aprende en el ajedrez a otras partes del conocimiento humano. Pero él sí admite que el método transversal e interdisciplinar es transferencia cercana y por tanto lo aplaude. Porque si utilizamos, por ejemplo, el ajedrez para enseñar geometría en clase de matemáticas, la transferencia es muy cercana. De modo que podemos tener la seguridad de que incluso los más críticos van a aplaudir lo que se haga en este congreso. De modo, compañeros, que bueno, os prometo que yo ya he reservado todas las horas necesarias de las próximas semanas para no perderme ninguna de vuestras ponencias, porque ahora mismo estoy cubriendo al mismo tiempo un torneo con Carlsen, pero prometo cubrir también este congreso como se merece, que aprendáis mucho y gracias a todos. Muchas gracias, Leoncho. La verdad es que es muy de agradecer, sabemos lo ocupado que estás. Y a continuación voy a dar paso a a Antonio Martínez, que es el director general de Innovación y FP en el Gobierno de Aragón. Leoncho, enciende tu cámara, no nos la apagues. Bueno, Tony, tenía que estar el consejero y no ha podido ser, ¿verdad? No te oímos, Tony, enciéndete el micro, por favor. Sí, perdona, decía que quería disculpar al consejero porque este fin de semana es su fin de semana de guardia en el gobierno y ha habido unas dificultades y por eso no nos ha podido acompañar hoy. Así que en su nombre y en el mío, soy Tony Martínez, director general de Innovación y FP. Quiero agradecer al comité organizador por esta invitación, así como esta excelente iniciativa del 5º Congreso Virtual. Es necesario que estas actuaciones tan importantes como este congreso se sigan impulsando y fortaleciendo. En Aragón siempre hemos apostado por el ajedrez a través de un programa educativo que lo incorporará en los centros. Y Miriam Monreal es nuestra coordinadora, compañera de la Dirección General, y además yo creo que tenemos algo en común, que somos padres de torneos los sábados por la tarde, ¿verdad? Y algún domingo en el cual acompañamos a nuestros hijos y nos vemos por la ciudad de Zaragoza. Ahora hemos considerado, ante esta situación sanitaria, que la oportunidad de proponer que ese programa, Ajedrez en la Escuela, se llevara a cabo dentro del horario lectivo, es decir, dentro del desarrollo del currículo. Antes de empezar, le comentaba a Leoncho que hacía ya casi 2 años que nos acompañó en Cariñena, un pueblo que está a 40 kilómetros de la ciudad de Zaragoza, en la cual reunimos a 1000 alumnos aragoneses de primaria, de 5º y 6º, que estuvieron compartiendo pues una jornada de convivencia, de lo social, pero por supuesto el punto vertebrador, el eje vertebrador fue el ajedrez. Y en el momento en el que estamos, que se habla tanto de gamificación, ¿verdad? Y yo creo que Pera me dará la razón que tenemos que reconocer que es una metodología que ya se lleva poniendo en práctica desde hace muchos años, aquí en Aragón, pero también en el resto del mundo, y de la mano del ajedrez como algo importante. Los congresos virtuales de AGEDU han tenido siempre esa orientación hacia lo curricular, abordando el ajedrez no solo como una disciplina en sí mismo, sino también y sobre todo como un instrumento transversal de las distintas áreas. Esta sintonía con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón hace que sea un placer compartir con vosotros el inicio de este 5º Congreso. La importancia de la temática escogida, que ya lo ha comentado el resto de panelistas, la transversalidad social del ajedrez, vista no solo desde el área de ciencias sociales, sino como una pieza clave para tratar las relaciones sociales y las emociones, lo afectivo y lo social y lo emocional, qué necesario ha sido en la situación en la que hemos estado viviendo ahora y que a muchos de nuestro alumnado le ha servido tal vez el ajedrez como una interacción social y como una forma también, bueno, pues del ser humano y el desarrollo también de lo que a uno le apetece hacer. En todo caso, y ya acabo, el reto, el éxito lo conseguiremos cuando el ajedrez forme parte del sistema educativo dentro
y fuera del horario lectivo. Así que enhorabuena por el Congreso y gracias a todos que lo hacéis posible. Muchísimas gracias, Tony. De verdad que para mí es una gran alegría tenerte aquí y oírte decir estas palabras, porque refuerza todo el programa que estamos llevando a cabo y refuerza a todos los compañeros que están aquí y que luego lo comentarán, que son nuestros programas hermanos, porque compartir es crecer y porque sumar sinergias es lo que va a hacer posible que esto se haga realidad. Y a continuación, pues Joaquín Fernández Amigo, que es el director y el artífice de todo esto, nos va a dar la bienvenida y yo solo tengo que decirle gracias, maestro, por hacer esto posible y porque llevemos aquí un 5º congreso virtual. Joaquín, cuando quieras. Buenas noches a todos, buenas tardes a los amigos americanos. Bienvenidos todos a este 5º congreso virtual AGEDU. Ya han dicho mis compañeros, la transversalidad social del ajedrez. Bueno, yo quería decir unas palabras, solamente es un sueño para mí esto que estamos viviendo. No me podía imaginar que en el año 2005, cuando junto con Pere Márquez, allá en la Universidad Autónoma de Barcelona, me subí a un atril y dije ante más de 100 profesores universitarios, de institutos, de primaria, que nacía una línea de investigación dentro del grupo DIN-EDU, que entonces así se llamaba, y que luego, con el paso de los tiempos, pasó a ser lo que es hoy, una red internacional de ajedrez educativo, una gran familia de 105 apasionados, docentes y no docentes, del ajedrez educativo. Ni os imagináis la cantidad de cosas que recibimos, de propuestas, que intentamos recogerlas en un magazine que editamos cada 3 veces al año y también vamos recogiendo en el blog. No os lo podéis imaginar. Y yo en estas palabras tengo un apartado bastante amplio de agradecimientos, porque aparte de estos 105 integrantes, tenemos también un WhatsApp que cada día prácticamente es una locura. Yo a veces abro el WhatsApp y leo 200 mensajes. Bueno, te pones a leer propuestas y tal. Y bueno, pues vamos al apartado de agradecimientos. Este congreso, cocinado a fuego lento, no es un congreso al uso de estos que, bueno, son 3 o 4 días. Este congreso empezó a finales del mes de octubre y va a acabar este domingo. Entonces, queremos hacer las cosas despacito, bien, con pasión, etcétera, etcétera. Y en la parte de agradecimientos, en toda la organización de este congreso, primero a Diego Zulueta, que está en la sala de máquinas. Cómo no, a Pere Márquez, que estuvo ahí siempre desde el principio. A Kenia Báez, mexicana, que es la autora de toda la cartelería. A Miriam Monreal, que es mi compañera de fatigas. Y sobre todo a mi compañera durante 41 años, que es la culpable de que pase todo esto, de que haya pasado todo esto. Llevo 30 años en el ajedrez educativo y Charo Pallado se llama, y todos mis desvelos los tiene que sufrir ella. Entonces, un abrazo para Charo. Y también recordar a los ponentes, algunos ponentes que debido a la época que estamos pasando, pues no han podido estar aquí este año y que estuvieron en otras ediciones. Ya vendrán tiempos mejores, seguro. Y bueno, simplemente bienvenidos
Muchas gracias a todos. Y yo espero que estas 6 horas que vamos a compartir sean de lo más provechosas posible para todos. Muchas gracias, Joaquín, por tus cariñosas palabras. Y a continuación, en breves momentos, pasaremos a la siguiente mesa, Ajedrez para Todos. No os marchéis.
Buenas noches a todos. Comenzamos con la mesa Ajedrez para Todos. Y no es que sea un título bonito, es la realidad, porque el ajedrez es inclusivo y es para todos. Vamos a comenzar con Manuel Azuaga, que creo que tampoco necesita presentación, pero por si acaso, pues os lo voy a presentar. Es el coordinador del programa Aula de Jaque en Andalucía, pero es que además es periodista. Y ya os digo desde aquí, que supongo que todos los conocéis, pero no os podéis perder ni un solo artículo de los que todos los domingos o cada 15 días, ¿verdad?, nos escribe en el Diario Sur. Y además presenta un programa de radio en Radio Victoria. Es todo un lujo contar con él, porque además es un gran compañero. En su ponencia, que podéis visitar tanto en la página DIM como en el blog de Ajedu, es muy interesante y nos plantea, pues bueno, cómo trabajar los anclajes transversales en primero y segundo de la ESO para llevarlo, para que sean transferibles a adquirir sus competencias. Entonces, mi primera pregunta, pues hablando un poquito de transferencias, ¿cuáles son, Manuel? ¿Cuáles son esas transferencias y cómo lo ves más patentes de cara a la práctica del ajedrez? Sobre todo, como siempre nos gusta hablar a nosotros, yo creo que es de cara a adquirir sus competencias clave. Bueno, muchas gracias por la presentación que me hace, Miriam. La verdad que así da gusto. Y nada, si son cada 15 días lo de los artículos, ¿vale? Y desde aquí ya te agradezco en directo tu fiel lectura, ¿no? Porque la verdad que es un motor para seguir con ello, ¿no? Yendo a la pregunta, bueno, nosotros, yo sobre todo lo que destacaría sobre todas las demás competencias sería la cultural y la artística, ¿no? Es un área que muchas veces pasamos por alto, es la gran olvidada en el aula a veces, ¿no? Y a mí me parece que el ajedrez es un juego milenario, pero es también un bien cultural. Y sin ir más lejos, la Universidad de Salamanca creo que ayer mismo hizo público que va a pedir a la UNESCO, ¿no?, a la declaración del juego ciencia como un bien cultural inmaterial de la humanidad, ¿no? Y es que el ajedrez, pues, así como calladito, ¿verdad?, pero nos ofrece en su quietud silenciosa la extraordinaria relación que tiene con personajes, con historias que se cruzan, con el cine, la pintura, la música, las artes en general. Y yo creo, estoy convencido, de hecho, que esta beta cultural, si está bien trenzada por el docente en el aula, pues constituye un recurso transversal muy potente, ¿no?, muy atractivo en el aula, ¿no? Y luego, por otro lado, destacaría también una segunda competencia, que es la social y la cívica, ¿no? La enseñanza del ajedrez en un primer ciclo de la ESO, en primero y segundo de la ESO, puede favorecer y favorece una mejora sustantiva de la relación y la convivencia positiva entre el alumnado, ¿no? Puede, de hecho, ejercer como factor de cambio, que es como titulo la ponencia que he enviado a Ajedu y que está disponible para todos los asistentes, ¿no? Para que esto sea posible, eso sí, Miriam, yo defiendo un enfoque desde fuera hacia adentro del tablero, y quiero con esto decir que debemos seleccionar muy bien lo que llamo, y antes lo decía muy bien, anclajes transversales, ¿no? Desde ellos construir ya un itinerario, ¿no? En la ponencia, insisto, que la tiene ya Ajedu y a disposición de cualquiera, podéis ver algunos ejemplos reales de lo que trabajamos, como es el proceso dual de Kahneman, el sistema 1, sistema 2, que en mi opinión está siempre presente en la vida, pero también en el ajedrez y en la toma de decisiones, ¿no? Así que, resumiendo, yo diría la competencia cultural y artística, y por otro lado, todo lo que tenga que ver con la competencia social y cívica. Claro que sí, ya lo hemos dicho y lo veníamos diciendo, que es muy importante haber venido ya con las ponencias vistas. Están disponibles, las podéis leer todos y de verdad que es que son buenísimas, no os las perdáis. Pero bueno, ahora me parece que podéis ir haciéndolo, pero yo no me perdería detalle de lo que nos están contestando y lo que nos están exponiendo. Yo tengo una pregunta, Manuel, porque todo esto es muy bonito,
Pero claro, en realidad quien lleva todo esto a la práctica son los profesores en el instituto. Claro. ¿Cómo aceptan todos estos recursos o qué dificultades ponen o qué dificultades se encuentran, ¿no? Querría que nos hablaras un poquito de todo esto. Es una muy buena pregunta, Miriam. Tú lo sabes bien también como coordinadora, ¿no? del programa de ajedrez a la escuela en Aragón. Y me parece que el docente, el profesorado es la pieza clave, ¿no? Efectivamente, sin docentes no habría programa de innovación educativa, de ajedrez pedagógico, y podríamos estar hablando hoy en este 5º Congreso Virtual AGEDU, porque necesitamos que nuestros peoncitos, que son ellos mismos los docentes, se atrevan y den el paso por su columna y puedan implementar alguna dinámica, por sencilla que sea, en el aula, ¿no? Yo aquí sí lo tengo bastante claro y voy a hablar como coordinador regional del programa Aula de Jaque en Andalucía, que como bien sabes tiene cerca de 400 centros inscritos, tiene 5.000 docentes y con un impacto de cerca de 80.000 alumnos, ¿no? La experiencia después de 4 años lo que nos dice es que el docente lo recibe el ajedrez con las puertas abiertas, tiene un prejuicio positivo como un recurso y herramienta eficaz en el aula, pero es verdad que necesita ser acompañado. Es decir, nuestra misión es montar un equipo de coordinación pedagógica, es armar una plataforma, bien Moodle o bien una plataforma intranet, como podamos, armarla y estructurarla dentro de una consejería, que es el caso de Aula de Jaque, pues tenemos una llamada Colabora, y en ellas propiciar un foro de intercambio, ¿no? A mí me parece que la clave de todo esto es que, como bien dices siempre, Miriam, y recuerdas, tenemos que compartir para crecer. Entonces, los docentes al final necesitan saber desde Almería, por ejemplo, qué están haciendo en Huelva o qué están haciendo en Sevilla o Málaga, ¿no? Eso me parece que es la clave para que el docente realmente se sienta acompañado, no solo sepa que lo vamos a acompañar con un equipo de coordinación, sino que también lo sienta, ¿no? Y me parece que es bastante sencillo, si armamos primero esta estructura que estoy comentando, que al final el docente vea la utilidad, ¿no? Si no, es cierto que puede haber una cierta dificultad, porque la gran pregunta que se hace, ¿no? ¿Y qué quito para poner ajedrez, ¿no? Este tipo de cuestiones que son casi que fact, ¿no? Preguntas recurrentes ya. Y yo creo que la constancia del acompañamiento debe ser la clave y al final pues lo recibirán con las puertas abiertas, ¿no? Muy bien, Manuel. Pues muchas gracias por tus 2 preguntas y ahora por tus 2 respuestas, que la verdad estoy totalmente de acuerdo contigo, compartimos parecer. Voy a presentaros a Pedro Vicente, que la verdad que también estamos para felicitarle, pero no solo porque hace 2 días fue su cumpleaños, sino porque encabeza y es el director de un proyecto que es mucho más que un club. Yo he tenido el honor de poder visitar su local, de ver en primera línea su proyecto y la verdad es que es alucinante porque allí te puedes encontrar con niños pequeños, con personas jóvenes, con mayores y además es que para mí una de sus características es que hospitalidad se queda corta, tal y como nos acogen a todos los que vamos a visitarles. Ajedrez con cabeza es mucho más que un club y por eso yo he de felicitarte, Pedro. La verdad es que es una gozada contar contigo. Y en la ponencia que tú nos has compartido con todos nosotros, nos hablas de un proyecto de debates, de charlas para las personas mayores. La verdad es que no os lo perdáis. A mí es una cosa que me ha gustado muchísimo, será porque ya sabes que, pues bueno, a todos los que estamos aquí el ajedrez nos encanta, cómo transpones y nos invitas nos ofreces posiciones en el tablero para trabajar cada una de tus charlas. Vamos, es que no os la podéis perder. Si no la habéis visto, por favor, entrar a ella porque os va a encantar. Entonces, Pedro, mi pregunta es si estos debates son solo para las personas mayores o también están abiertas estas actividades a todos los niveles y edades. El micro, Pedro. Ya está puesto, ¿verdad? Sí. Buenas noches a todos y buenas tardes también a los amigos de América. Muchísimas gracias por
por la invitación. Es un privilegio de verdad estar aquí. En esta mesa las ponencias de Manuel y de Edgar son maravillosas. La verdad es que son de sentarse y leerlas pues súper detenidamente y despacio. Bueno, y respecto a la pregunta que me haces, Miriam, en principio pues estarían abiertas a todo el mundo, a todas las personas que tengan una cierta inquietud cultural, que quieran acercarse al ajedrez, y no solo al ajedrez, sino a todos los aspectos que rodean al ajedrez, desde el cine, la música, el arte, la literatura, etcétera. Pero bien es cierto que durante la pandemia lo que sí vimos es que se acrecentó muchísimo el sentimiento de aislamiento social. Y lo que es verdad que lo que dice el Estudio Nacional de Estadística, que por ejemplo el 42% de las personas que viven solas en casa son mayores de 65 años. Y de ese 42% de las personas que viven solas, el 72% son mujeres y solo el 28% son hombres. Y eso lo hemos visto reflejado efectivamente en los clubes de debate. Aunque está abierto a todo el mundo, sí hemos visto que la práctica del ajedrez como juego y como deporte sí que hay una presencia mayoritaria masculina. Respecto a estas charlas que se acercan al ajedrez desde la música, la filosofía, el arte, el cine, etcétera, sí que hay una mayor presencia femenina y sobre todo de mujeres mayores que se han unido y que están formando estos clubes de debate. Y por supuesto que están abiertos a todo el mundo, porque ya se han unido pues, personas jóvenes y bueno, que aportan muchísimo. Muy bien, Pedro, claro que sí. La verdad es que es una gozada y en estos tiempos que corren, tener esta alternativa y esta posibilidad de ocio me parece mucho más que buena. Pero yo tengo otra curiosidad. En tu ponencia, tú nos hablas de plataformas digitales y de algunos recursos también digitales. Y me gustaría saber si habéis encontrado alguna dificultad, porque a lo mejor la franja de edad en la que estamos hablando, pues no estaban tan acostumbrados, ¿verdad?, a estos recursos. Entonces, ¿qué recursos habéis utilizado y cómo han resultado? Pues eso nos daba un poquito de miedo al principio, pero miedo a mí también personalmente, porque yo debo reconocer que también era un analfabeto digital en este sentido. Es decir, había utilizado poquísimas veces las plataformas de diálogo y de compartir pantallas, etcétera, pero lo bueno que ha tenido esta pandemia y esta situación es que creo que todas las personas, tanto las jóvenes como las más mayores, a la fuerza nos hemos tenido pues, que alfabetizar digitalmente para utilizar estas plataformas. Obviamente yo he hablado con abuelos, con mis padres, mi madre ha hablado con sus nietos, mi madre ha aprendido a utilizar también estas plataformas. Entonces, a la fuerza sí que pues hemos tenido que aprender y que saber manejarnos pues, en este mundo digital. Nosotros personalmente utilizamos Zoom, que es la que estemos utilizando ahora mismo, porque creemos que es la más sencilla, la más intuitiva de utilizar y la que generalmente y casi diariamente, pues todas las personas que durante esos días estaban aislados en casa o que ahora, por ejemplo, están confinadas, pues vienen utilizando. Pues muchas gracias, Pedro. La verdad que sí, que estos tiempos nos han apremiado. ¿Quién nos iba a decir a todos nosotros que íbamos a estar hoy aquí, cuando nosotros de momento pues nunca habíamos hecho estas charlas, por ejemplo, en directo por Zoom, siempre había sido por escrito? Todos nos hemos tenido que poner las pilas, pero es de especial mérito pues toda la gente mayor, ¿verdad?, que todavía cuesta más. O Sin sea duda. que la verdad es que chapó. Y bueno, os teníamos que contar que en esta mesa también estaba Edgar. Edgar nos iba a ver, bueno, tenemos la ponencia, o sea que en realidad sí que ha aportado a este congreso. Por motivos ajenos a él, pues ha tenido cortes de luz, él es de Venezuela y no ha podido conectarse. Pero sí que os invitamos
a que podáis ver su ponencia y ver las perspectivas, porque él abría horizontes. Nos hablaba del ajedrez desde lo deportivo, desde lo educativo, desde lo transversal. Me parece una experiencia muy rica que os invito a que la conozcáis. Y bueno, ahora Joaquín os va a lanzar las preguntas que se están realizando en el chat. Joaquín, cuando quieras. Hola, bueno, está el chat bastante animadillo, vamos a ir un poquito por orden. Meili, desde Las Vegas, le plantea la siguiente pregunta a Manuel. Vamos a ver, que esto va a una velocidad. Lo iba a copiar, pero vamos a ver. Manuel, ¿cómo han tomado los demás profesores el uso del ajedrez como herramienta transversal en la importancia de aceptar el error como aprendizaje? Bueno, pues, a ver, esto del error es uno de los grandes, de las grandes raíces pedagógicas que todo buen docente quisiera aplicar, ¿no? Es decir, es casi que ese cofre, ese tesoro didáctico que todo el mundo sabe que debe abrir alguna vez y que lo intenta y no puede, y que, bueno, porque cuántas veces intentamos decirle a un alumno que del error se aprende, que lo importante es participar, que todo el mundo que ha llegado a algo ha sido a base de errores, ¿no? El error al final es un elemento clave del aprendizaje, es cierto, ¿no? Y hay una extensa bibliografía sobre ello. A mí lo que me apasiona de utilizarlo en el ajedrez es que no tienes que explicarlo tanto, sino que al final subyace y es inherente al propio juego, ¿no? Es decir, son los chicos los que te dicen, es que me he equivocado, ¿no? Entonces, ellos son los que ya están reconociendo que el error estaba, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que los profesores lo aceptan como un recurso, el ajedrez digo, que posibilita y que facilita que emerja ese debate sobre error. Y a mí me parece que una vez que ya hemos roto hemos abierto ese melón y que ya se provoca un debate en el aula a partir de que todos nos equivocamos, también el profe, ¿no? Porque esto es algo importante, ¿no? En el ajedrez el profe también se equivoca, ¿no? Y creo que es la única materia en la que el profe se equivoca, o al menos el alumno así lo siente, y me parece ya muy potente, ¿no? Como herramienta eficaz. Perdón, no sé cómo vamos. Perdón, Manuel, no sé cómo vamos de tiempo, es que hay varias preguntas por aquí más. A ver si. Perdón, no me llega el sonido. No se te escucha, Miriam. Ah, sí. A ver. Ahí, dale al botón. Ahora. Vale, perdonar. Ahora. De todas formas, que no os preocupéis, porque las preguntas que nos lancéis y no podamos responderlas, las responderemos y las pondremos en el blog, por supuesto. Esto no va a quedar en saco roto. Vamos a hacerle una a Pedro y Eso así es. empatáis y no sé si habrá tiempo de desempate. Vamos a ver. Pedro, Meili también te pregunta, Pedro, ¿cómo has sentido que toman los adultos mayores que no conocen en el ajedrez sino hasta esta etapa de su vida y se le invita a aprenderlo? O sea, habla de personas mayores, el aprendizaje en personas... Pues fantástico, pero no se les invita a aprenderlo, sino que ellos se ofrecen a aprenderlo. Ellos son los que muestran esta curiosidad, son los que se acercan al ajedrez y de verdad que lo aprenden con una ansia adolescente casi. Es decir, piden más, cada clase con personas mayores, muchas veces preparas una clase que dices, bueno, esto se le va a quedar, va a ser difícil para ellos, y de verdad que
piden mucho más, te exigen al máximo, y ya si lo relacionas obviamente con temas culturales como literatura o música o filosofía, pues absorben mucho más y muchísimas veces, pues como hacemos también con los artículos de Manuel, pues ellos te dan una clase dentro de la clase de ajedrez, porque de repente hay un músico que de repente en la clase que te habla de Prokofiev y te habla de una sinfonía y tú hablas de ajedrez y el de música, o se establece un debate entre pues, Irán e Israel pues, en torno al ajedrez y bueno, pues a veces tú vas con una charla preparada y lo que haces es quedarte escuchando a dos personas debatir y eso pues es maravilloso, la verdad, para un profesor. Hacemos un par de ellas muy rapiditas, pero contestación muy rápida. Manuel, ¿qué sentimientos crees que genera el ajedrez en cuanto a la convivencia en el alumnado? ¿Qué sentimientos? Bueno, Sentimientos, pues, Uy. a ver, claro, es que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Cuando tú, ese sentimiento de derrota, ¿no? Que hablábamos ahora, está muy presente, ¿no? El sentimiento nosotros trabajamos mucho y en la ponencia lo tengo dentro de una de las diapositivas, creo, el factor, entre comillas, mala suerte, ¿no? O sea, el factor mala suerte y cómo salir de la excusa y vivir en el reconocimiento del error, insisto en ello, la iniciativa, ¿no? La creatividad, el control de los impulsos. Esos son sentimientos, no son solo habilidades y destrezas, ¿no? Es decir, detrás de cada uno de estos nombres que al final cuando nos preguntan, ¿no? ¿Qué puede favorecer el ajedrez? Siempre, pues bueno, uno tira del razonamiento lógico-matemático, la empatía, la anticipación, pero detrás de cada uno de estos nombrecitos hay un sentimiento también, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave que el docente se dé cuenta y que pregunte cómo te has sentido, ¿no? No qué ha pasado en la partida. Perdón, Manuel, hay otra para ti, pero rapidito ya. Sí, sí. Y qué importante canalizar esa frustración, ¿verdad? Ayudar a canalizar esa rabia, esa frustración. Claro que sí, me ha encantado, Manuel. He visto en la ponencia una rutina de pensamiento. ¿Es puntual o tienes más ejemplos? No sé a cuál se refiere la rutina, qué rutina de pensamiento puede estar, porque he metido la heurística del ajedrez en el aula, he metido el sistema 1 y sistema 2 de Daniel Kahneman, no sé a cuál se refiere. No especifica. Un tal David, no sé si será el de Ajedu o... Ver, bueno, mira, yo si quedara alguna duda, siempre a través de propio Ajedu directamente, me ofrezco y prometo desarrollar, si alguien lo quiere, y podemos desarrollar las diapositivas, la ponencia, la podemos expandir. Es decir, nos dedicamos casi que a completar un itinerario académico entero de curso completo con ella. Así que Claro podemos que sí. hacerlo. ¿Vale? Seguro que David, que supongo que será David Gándara, pues ya tendrá ocasión y ya le podemos... A su disposición. Muy bien. Pues Joaquín, se nos está echando el tiempo encima. Pues muchísimas gracias a los dos. Ahora, una lástima que no pueda estar Edgar con nosotros. Sí. Y bueno, voy a colocar en el chat para que la gente pueda ver la ponencia de Edgar. Y bueno, pasamos ya pronto a la mesa 3. Y ya en siguiente, iros preparando porque, chicos, nos vamos de viaje. Sí, como lo oís, en breve. Bueno, un saludo, Pedro, y a todos. Un saludo, Manuel. Un saludo a todos. Hasta luego, todas. Igualmente.
Hola de nuevo, bienvenidos a la nueva mesa que nos va a proponer viajar. Y en estos momentos yo creo que a todos nos apetece mucho un viaje por la historia y también por la imaginación, porque va a ser muy importante también para aprender la historia. Entonces vamos a dar paso a Gonzalo. Bueno, Gonzalo, espera que leo. Ah, no, que no tengo que leer. Gonzalo es mi compi en el programa de ajedrez a la Escuela de Aragón. Él es maestro y coordinador del programa de ajedrez en el Colegio Virgen del Pilar, Santa María del Pilar, de Marianistas de Zaragoza. Aparte, es nuestro YouTube en Ajedrez a la Escuela y para mí es un gran bastón porque con él, pues, como yo os digo, hace fácil lo difícil. Y la verdad es que nos ha lanzado una propuesta que esta sí que lleva cocinándose en fuego lento porque lleva más de un año entre que él pues la estuvo pensando, la estuvo imaginando primero,
la estuvimos debatiendo, ¿verdad? Y ya se puso manos a la obra. Y el primero que ha aprendido para hacer esto ha sido él. Y la verdad es que es un lujo, porque nos lanza los archivos del Gran Maestro, que es un juego impresionante, que si no lo habéis visto, os invitamos a que os lancéis y os pongáis a jugar, porque en él trata la historia del ajedrez a través de un juego, nos pone retos, nos lanza a diferentes aventuras, trabajamos la historia, trabajamos contenidos matemáticos, contenidos lingüísticos y todo jugando, aprendemos jugando. Entonces, Gonzalo, a mí me gustaría que nos dijeras si ya la has puesto en práctica y qué opinan los alumnos, tus alumnos. Bueno, muy buenas a todos. Primero, antes de nada, Miriam, agradeceros muchísimo la oportunidad de estar aquí, de compartir algo de tanto que ya me tocaba por tanto de lo que he ido bebiendo yo de los grandes ponentes, de muchos de los grandes ponentes que están aquí y de lo que hemos compartido pues entre todo el mundillo que estamos aquí en AGEDU. Bueno, pues como decías, es un proyecto que lleva bastante tiempo cociéndose. Era una idea que yo tenía por el tema de meter metodologías activas dentro del aula y además de hacerlo con otro tipo de asignaturas, puesto que soy maestro, como ha dicho Miriam, y doy prácticamente todas las áreas, pero en el área de ajedrez quería también meter algo de innovación educativa, darle un poco una vuelta y meter algo de, pues eso, de asamblea, de dinámicas de juego, de diálogo entre los alumnos. Y ya con el tema de la pandemia, pues para mí fue un momento de hincarle el diente a esto, porque claro, normalmente cuando estás dando las clases en el aula, hacíamos mucho juego, muchas situaciones, muchas situaciones de mate, de aperturas y demás. Pero claro, cuando empezó el tema del confinamiento, pues todo quedó, y además muy bien quedado, dicho sea de paso, en jugar al ajedrez, pero yo sentía que se perdía ese diálogo, ese reto, esa ayuda entre todos, y entonces le estuve dando vueltas a cómo aprovechar esta situación, formarme un poco, y decidí que el ajedrez, una vez más, iba a ser también mi tabla sobre la que navegar en ese momento de dificultad. Entonces empecé a diseñar usando Genially, el portal de Genially, la herramienta de Genially, pues diferentes juegos que nos llevaran primero por la historia y la evolución del ajedrez, desde Egipto con el Senet, pasando por Grecia y la India con la Pateya y Chaturanga, hasta ya llegar al ajedrez tal y como lo conocemos ahora y pasar a otra fase en la que pudiéramos ir explorando el juego del ajedrez y conociéndolo poco a poco. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ya lo he lanzado, ahora ya estamos otra vez en presencial y lo he lanzado tanto en el aula como para casa. Y lo primero que ha surgido es pues que ha vuelto mucho el diálogo, ¿no? Seguimos haciendo clases de ajedrez habituales como las hacíamos antes, pero desde que está el juego por ahí rondando, pues ya hay hacemos un ratito de asamblea al principio. Yo estoy en sexto de primaria este año, aunque el juego se puede adaptar yo creo que desde primero hasta secundaria. Y ya empieza a haber, pues eso, mucho vocabulario nuevo, empieza a haber mucho vocabulario sobre historia, muchas dudas sobre qué pasaba en Grecia, qué pasaba en Egipto, cómo es que se jugaba, por qué se jugaba. Hablamos también sobre lo que es el tema de la estrategia, lo que es el tema del azar, porque en el ajedrez no es un juego de azar. Y empiezan también a hablar, a mí me recuerdan a cuando yo era pequeño y jugaba juegos de aventura gráfica cuando no había internet y tenías que comentar con los compañeros, ¿no? Cómo había que hacer. Pues aquí, como no tienen una guía en internet, pues se producen esas situaciones, ¿no? Empiezan a hablar, ¿y cómo has hecho tú? ¿Cómo has pasado esta prueba? Y hablamos sobre cómo dar pistas sin aportar soluciones, ¿no? Sobre ese control del impulso que hablamos tanto en ajedrez. Pues bueno, pues te voy a intentar ayudar sin decirte la respuesta para que la encuentres tú solo. Con lo cual, pues bueno, volvemos a trabajar esas sensaciones que se producen jugando ajedrez, pero le damos ahora una vuelta de tuerca y metemos como un juego dentro de un juego, ¿no? Un juego dentro de un arte, que sería el ajedrez. Pues sí, Gonzalo, la verdad es que da gusto ver cómo les gusta y lo que están aprendiendo. Y así nos lo hacen saber en la web de Ajedrez a la Escuela. Bueno, pues a continuación vamos a pasar con Juan Francisco,
que es monitor, que es el autor del libro Ajedrez sin límites. Pero aparte es que es un artistazo, tenéis que ver lo que hace si le das una madera y un algo para crear, ¿verdad? A nosotros en el grupo del WhatsApp de Ajedu nos va mandando todo lo que va haciendo y la verdad es que da gusto, es un artistazo, es que no para de crear. Y desde aquí quería darte la enhorabuena, por supuesto. Es un lujo también contar contigo, Juan Francisco. En tu ponencia nos ilustras, ¿no? Y nos has facilitado unas actividades muy bonitas, un proyecto, mejor dicho, para trabajar la historia en segundo de la ESO. Y la verdad es que lo cuentas muy bonito porque haces que la historia pues la explicas como un cuento, que yo creo que es algo que a todos nos gusta, ¿no? Y que a nuestros alumnos yo creo que les transporta. Y ofreces diferentes actividades, pero bueno, yo que también soy de primaria, me gustaría saber si esas actividades las podríamos adaptar a nuestros alumnos de primaria. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a los que habéis organizado este congreso. Y bueno, lo de que hago las cosas lo de artista con las manos, ya sabéis que yo todo el material que tengo para mis talleres lo he realizado yo. Hasta el tablero este que tengo aquí atrás le he hecho yo, porque es un tablero rígido que es con el que mejor puedo trabajar muchísimos de los ejercicios que realizo. Entonces, todo lo que te va resultando que es bueno para el taller, si no lo consigo, pues entonces lo realizo. Me lo hago yo mismo y con ello trabajo. Pero yo creo que sí, que la mayoría de las actividades que presento, tanto para los chicos de segundo de la ESO, se puede realizar también en primaria. Hay que tener en cuenta que las historias se pueden contar de la misma manera. En primaria vas disminuyendo, por ejemplo, no hay tanto nombre propio como en secundaria, pero mientras más descendemos en los cursos de primaria, no estaría mal que los niños escenificaran en el tablero cómo vivían en aquel tiempo, investigaran también cómo eran los trajes, la ropa que llevaban las personas en aquella época, que pudieran hacerla de la misma forma con materiales reciclados y hacer las escenas en el tablero. Lo que respecta a lo de los tableros con los mapas, donde ya actúa más la geografía, bueno, tenemos un compañero en el grupo de Ajedú que son tableros pintables. Bueno, pues hagamos que los niños pinten eso, dibujen esos mapas en los tableros al mismo tiempo que aprenden la geografía y luego ya colocan sus piezas, pues señalando las casillas de las comunidades autónomas, de los ríos, si hablamos de España, o de los distintos países, si ya colocamos pues países o la cartografía de distintos continentes. Vamos, Luego, lo has dejado niquelado, ¿eh, Juan Francisco? Yo creo que bueno, estás haciendo un recorrido por todos los contenidos en las ciencias sociales que Sí. se dan en primaria. La verdad es que me ha encantado, me ha encantado. Sí que me gustaría, perdona que te he cortado, pero es que me gustaría que nos contaras un poquito qué recursos digitales o tecnológicos utilizarías para llevar a cabo estas actividades que propones. Ya sabéis que a mí me gusta más lo presencial. Por ejemplo, yo para jugar al juego que jugaban los romanos, pues yo no sé si se ve, me le fabrico. No, súbelo un poquito. Yo me le fabrico el tablero de cómo jugaban los romanos. Qué crack. ¿Sabes lo que te digo? Es que las nuevas tecnologías, bueno, nos tenemos que adaptar a ello, pero bueno, la pizarra digital, las diapositivas para trabajar lo que son los cuentos, luego los trabajos de las investigaciones que los chavales tienen que hacer en grupo, bueno, podemos aprovechar pues, que investiguen en las redes sociales la parte que le toque de la historia, que hagan sus investigaciones en el grupo, en clase, y luego, sobre todo, intentar enseñarles a poner el mapa, por ejemplo, de España en el tablero con los programas adaptados para ello. Yo todo lo que hay en la ponencia lo hago con Adobe InDesign CS6. Entonces, es una manera de que los niños también puedan, con la tecnología, trabajar, aplicarla, juntar el ajedrez con la geografía. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Francisco. Ahora vamos a dar paso a nuestra siguiente compañera, María. María es monitora
Y la verdad es que yo he tenido el lujo de coincidir con ella en ponencias, ¿verdad? Hemos estado compartiendo experiencias y es que todo en ella es ilusión y pasión. Y eso se transmite. Y yo estoy convencida de que tus alumnos tienen que estar encantada contigo, porque eres muy joven, pero aún así toda esa ilusión la plasmas y no paras de absorber y eso se ve. Entonces es un lujo estar contigo porque no te pierdes detalle. Y yo quería felicitarte por tu profesión y por ser como eres, porque es un gusto, María. La verdad es que sí, que estás aquí con nosotros y yo quería felicitarte y darte la enhorabuena. En tu ponencia nos ofreces un montón de recursos y de proyectos, de ideas para trabajar con los niños de primaria, ¿verdad? Que era un poco lo que yo le estaba preguntando a Juan Francisco. Bueno, pues nos lo has ofrecido tú. Y de verdad que desde aquí os vuelvo a decir que si no conocéis su ponencia, no os la perdáis, la visitéis y leáis con detenimiento todo lo que ella nos ofrece. Me gustaría preguntarte, estas actividades como eje central que propones el proyecto y que el ajedrez sea el vehículo que llegue a los contenidos históricos y geográficos, para ti el ajedrez es el vehículo. Buenas noches a todos, muchas gracias por tus palabras, Miriam, son muy halagadoras y me siento muy, muy feliz de estar aquí con todos vosotros y darme la oportunidad de poder seguir aprendiendo porque todos los ponentes que están presentes en el cartel son magníficos y se aprende muchísimo con ellos y también de los que no se ven, que hay mucha gente que no ha podido participar y también se aprende mucho. Respecto a lo que me preguntas, en un primer momento sí que lo pensé como que fuera la parte central de un proyecto, de un colegio, como el vehículo transmisor de todas las asignaturas. En este caso, hablando de la transversalidad social, pero no solo de ello, sino que si se trabaja en todas las asignaturas es un proyecto mucho más enriquecedor, mucho más complementario. Todos aprendemos, tanto profesores como niños, cualquier persona que pertenezca al centro se beneficiaría de ese proyecto central que se trabajaría como vehículo el ajedrez. Pero ¿por qué no trabajarlo también de forma, por decirlo de alguna manera, aislada? No me había puesto a pensar en ello, pero también se podría. En muchos colegios el ajedrez no es la parte central, no se trabaja en base a ese proyecto, pero sí que tienen esa extraescolar y hay muchos alumnos y alumnas que les encanta jugar al ajedrez. ¿Y por qué no meter el ajedrez como introducción a alguna materia, como recurso para las actividades, para que sigan motivándose a seguir jugando y a aprender mucho más del ajedrez, ya que no solo es deporte, como hemos visto y sabemos las que estamos aquí, los que nos escuchan, no solo es deporte, es muchísimo más. Entonces, trabajado de forma aislada, también se puede seguir aprendiendo y lo podemos usar. Muy bien, totalmente de acuerdo, María, por supuesto, de forma aislada y complementaria, porque todo lo que sea sumar, pues yo creo que aporta y enriquece. Sí que me gustaría saber qué recursos digitales nos puedes a lo mejor pues, decir que utilizarías para realizar estas actividades o para hacer este tipo de juegos que propones. Yo soy de la misma opinión que Juan Francisco. Soy un poco más en la parte presencial de tocar a la hora de aprender, no tanto tecnológico, pero es verdad que con la situación que estamos viviendo ahora mismo nos tenemos que adaptar rápidamente a lo que nos toca. No solo para trabajarlo en clase, sino también para poder trabajarlo si no podemos asistir presencialmente a las clases. Por ejemplo, a la hora de enseñar las asignaturas o el contenido podemos utilizar programas o recursos de presentaciones interactivas, como habéis utilizado muchos ponentes, Geniali o Prezi, que también es muy fácil de usar. Gonzalo lo ha utilizado para crear su magnífico juego y te doy la enhorabuena porque me gustaría ser alumna para poder jugar con él. Y, por ejemplo, a la hora de crear actividades, en vez de ser la típica pregunta, ¿quién sabe esto? ¿Quién sabe lo otro? Y que levanten la mano, podemos utilizar Kahoot o cualquier otra aplicación o recurso similar y hacer una especie de concurso para ver, dan varias opciones y los alumnos responden quién es el más rápido, quién acierta más, o no solo esa herramienta, por ejemplo, también tenemos el Word Wall para crear tanto actividades en fichas como interactivas, poder trabajarlas en las pizarras digitales, que unan frases, que unan palabras, que lo ordenen, que
que desordenen. En cambio, yo en la parte que utilizo más la geografía, las comunidades, los países, las banderas, sí que me quedaría más con el tablero físico, pero bueno, también se puede adaptar a programas informáticos y como ha dicho Juan Francisco, en mi caso también tengo actividades para dibujar comunidades o territorios en un mapa y la verdad es que el ajedrez pintable creador de Miguel Malo es excepcional para que ellos también practiquen en el tablero. Por supuesto, yo tengo el ajedrez pintable también en mi cole y no hay día que no lo usemos. Desde aquí, Miguel, un besazo, crack. Gonzalo, me he dejado una cosa en el tintero y no te creas que me había olvidado. No te he preguntado, pero antes de pasar a la parte de Joaquín, sí que me gustaría saber si nos vas a dejar ahí en mitad de la historia o yo creo que este proyecto va a continuar. ¿Nos puedes contar brevemente, por favor? El micro, Gonzalo, eso es. Pues sí, claro. El proyecto continúa, ciertamente. Hemos terminado como la primera fase, que sería la evolución del ajedrez hasta como lo conocemos ahora. Y ahora la idea, que coincide un poco con el Renacimiento, es ya el ajedrez con su dama, con sus reglas básicas tal y como las conocemos, y empieza ahora un paseo por los grandes maestros del ajedrez en el que vamos a ir aprendiendo a mover. Es como un curso de iniciación, vamos a ir aprendiendo a mover pieza a pieza para que todo aquel que no sepa jugar ajedrez pueda acceder de una manera diferente a los fundamentos del ajedrez, pero además para los que ya saben va a haber retos metidos dentro de la historia, dentro del argumento de los archivos de Gran Maestro, va a haber retos con los pequeños movimientos, retos matemáticos, retos lingüísticos, con lo cual vamos a conocer a todos los grandes maestros y grandes maestras, que son también las grandes olvidadas del ajedrez. Muchas gracias, Gonzalo. Joaquín, cuando quieras. Que se cuece por el chat. Un momentito, que estaba aquí. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Sí, vale. Estaba aquí muy concentrado en el chat porque, bueno, os tiran muchas flores, dicen ponencias fantásticas. Bueno, voy a empezar por abajo esta vez, ya que acaba de hablar Gonzalo. Una para María. María, dice un tal David González. No lo tenemos en Ajedu, no me suena. Sí que lo tenemos, es David González Gándara. Es Gándara, vale. Ay, este Joaquín. No, lo identificaba por David González. Por Gándara, por el segundo, Gándara. ¿qué pasa? Vale. Bueno, pues David González Gándara le dice a María, ¿tenéis preparados ejemplos que los profesores de las diferentes áreas pueden introducir en sus programaciones para introducir algo de ajedrez? Pues, por ejemplo, si nos basamos en las actividades que yo he planteado que son destinadas a las ciencias sociales, hay una que es, por ejemplo, el ajedrez por correspondencia, que en este caso sería cómo es la evolución de los medios de comunicación a lo largo de la historia. En este caso también se podría utilizar en la asignatura de lengua, porque podemos enseñar a los niños más pequeños cómo se escribían las cartas antiguamente, la metodología que utilizaban, bueno, no solo las cartas, a lo mejor también las postales, también tan usadas en determinadas épocas. Eso es para lengua. Por ejemplo, tenemos en uno de los ejemplos en geografía, los campeones del mundo, no, los ajedrecistas del mundo, que he mezclado tanto chicos como chicas para poder que también vean y motivar a las chicas que no solo hay chicos en el ajedrez, sino que también hay chicas. Pues en este caso una de las actividades que era cómo se distribuían los campeones del mundo, y ahí van a ver que chicas no hay campeonas del mundo, con lo cual ya se podría generar una asignatura de debate entre a lo mejor los factores que pueden, por qué sí hay chicas o por qué hay no, o sea, por qué no hay. Creo que eso es, como debate, sería muy interesante poder analizarlo. A ver, vamos a hacerle una a Juan Francisco, que está ahí muy calladito. Vamos a ver, Juan Francisco, lo pregunta Meili. Juan Francisco, ¿por qué el ajedrez es un gran arma para la transversalidad curricular de historia? Yo creo
que es un arma tan poderosa porque tanto la historia del mundo como la historia del ajedrez van cosidas de un hilo. Buscas cualquier suceso que haya pasado en la historia del mundo y hay otro suceso que pasa al mismo tiempo en la historia del ajedrez. Lo que tenemos, podemos nombrar algunos. Por ejemplo, la revolución industrial que hubo en Europa con las reglas de Steiner que revolucionó el ajedrez. Podemos detallar cosas de la Revolución Francesa. Tenemos a personajes como Napoleón, la Primera Guerra Mundial, la decaída de Europa y el campeón del mundo es americano. Por más que investigue cualquier momento de la historia del mundo, consigues encontrar un momento también que es crítico en el avance también del ajedrez. Muchos se pueden decir, bueno, pero en la época de los romanos quizás no existía el ajedrez, pero bueno, tenemos juegos que se jugaban en aquella época, que el movimiento de las piezas es parecido o igual que las piezas del ajedrez, y encima las estrategias que se jugaban en esos juegos eran lo mismo, los ejércitos, simplemente que en esos juegos se aplicaban las estrategias que había en aquellos tiempos, como por ejemplo el juego del tablero del rey, de los vikingos, que luego llegó a las Islas Británicas, pues la forma y las estrategias que tenían ellos de actuar cuando la batalla. Muchas gracias, Juan Francisco. Una para Gonzalo. Dice David, supongo que será González Gándara. No hay otro David en Ajedu. Ah, no hay otro David. Perdón. Bueno, a ver, gracias, Miriam. Me ha costado, esto va para Gonzalo, me ha costado un poco seguir en el juego en la presentación. ¿Has incorporado una narrativa con personajes al juego? Sí. Bueno, el personaje principal que da nombre al juego es el Gran Maestro, que en principio es un misterio, no sabemos quién es. Y los personajes son los jugadores. El juego comienza con que en una biblioteca les llama un libro la atención y este libro, pues mágicamente les teletransporta en el espacio y en el tiempo al primer destino en el que el ajedrez tiene su semilla, ¿no? Que sería Egipto. Y a partir de ahí hay un personaje que les va guiando como mentor, por así decir, a lo largo de cada una de las etapas del viaje, hasta que lo reconocen, hasta que lo conocen, que eso llegará dentro de poco. En la siguiente entrega ya se desvela quién es el Gran Maestro, que aquí yo creo que no nos escucha mucho jugador, es el tiempo, ¿no? Por lo importante que es el tiempo, tanto a la hora de pensar, a la hora de actuar y a la hora de aprender, necesitamos tiempo, algo que en los tiempos actuales, pues con esta inmediatez con la que vivimos, pues es muy necesario, que es un objetivo subyacente al juego, ¿no? Y entonces ese Gran Maestro nos va guiando a lo largo de la primera etapa del juego. En la segunda etapa, como digo, los grandes maestros y maestras son los que nos van a ir indicando por dónde tenemos que ir, qué es lo que debemos saber para convertirnos en grandes maestros y de rendirle un poco homenaje al tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. No hay más preguntas del chat. Deciros que yo he disfrutado muchísimo viajando por vuestras historias. Cuando me llegaron vuestras ponencias, cuando nos llegaron y las analizamos y tal, de verdad fue una auténtica gozada, el leerlas, no sé, es un encanto aprender historia así como lo habéis propuesto vosotros. Así que muchas felicidades a los tres y pasamos a la siguiente mesa, ¿no, Miriam? Por supuesto. En breves momentos, pues nos veremos en un circuito ajedrecístico. Venga, os esperamos. Una cosa. Una cosa de última hora del chat. Dice un tal Manolo Pinto, este no es de Ajedu seguro. Es un comentario muy gracioso. Yo pensaba que el Gran Maestro iba a ser un gran maestro de ajedrez actual. Así que Gonzalo, toma nota. Bueno, pero es que el gran maestro actual dejará de serlo en algún momento y el tiempo lo va a ser toda la vida, desde luego. Así que es el tiempo el que nos llevará por allí.
este comentario final, bueno, que de un poquito de humor. Dicen que el ajedrez es aburrido, pero yo creo que no, ¿no? ¿Vale? Sí. Venga, muchísimas gracias a los tres. Gracias. Venga, Hasta luego. Adiós. venga. Gracias. Parece una partida clásica. Mira ya.
Hola, otra vez estamos por aquí con la última mesa del día de hoy y hoy vamos a hablaros en esta mesa de circuitos ajedrecísticos y la verdad es que es una gozada porque no vamos a parar quietos, ¿verdad? Y sobre todo con estas dos compañeras que es un lujo poder estar con ellas y compartir su experiencia. Vamos a comenzar con Maili. Maili es doctoranda en Ciencias de la Educación y del Deporte, pero sobre todo es una enamorada, con todas las letras, del ajedrez en todas sus dimensiones, porque forma parte de su vida. Ella siempre nos lo transmite y nos lo hace saber en los WAS y en todo lo que hace y lo que conocemos de ella. Siempre busca una aplicación. A mí me encanta. Cuando yo hablo con Maili a veces pues por privado, siempre busca algo, tiene un detalle y siempre tiene ganas de aportar y de compartir. Y la verdad que es una gozada poderte tener aquí, porque además sabemos que has hecho un esfuerzo muy grande, estás en Las Vegas y no llevas mucho tiempo allí y bueno, lo has montado rápido para poder encontrar la forma y los recursos de estar aquí hoy con nosotros, porque has estado en todos los congresos AGEDU, o sea que muchas gracias por tu fidelidad, por tu experiencia y saber y por estar aquí. Entonces, bueno, en tu ponencia nos hablas de, mira, lo voy a leer porque para mí es complicado, es DrySec, que es un modelo que sobre todo lo que hace es dar ese enfoque a todos los ámbitos del ajedrez, ¿verdad? Y sí que pues, me gustaría preguntarte qué recursos planteas para implementar este modelo en el ámbito educativo, que es el que, bueno, pues a cada uno, ¿verdad? A nosotros, pues es el ámbito que más nos interesa. Bueno, saludos a todos. Gracias por la presentación, Miriam. Saludos a Joaquín y a Kenia y a todos los que escuchan. Bueno, este modelo nace de querer trabajar el ajedrez con todas las áreas del conocimiento o disciplinas, por lo que la mejor herramienta o el mejor recurso para poder aplicarlo es darle rienda suelta a la creatividad. He conseguido compañeros que han relacionado el ajedrez con comida. En Perú vi ¿cómo se llama? Montaron un restaurante y el menú los platos eran de ajedrez. Entonces, cuando tú te das la libertad de relacionar el ajedrez con lo que quieras, puedes desarrollar este modelo. Este modelo es simplemente es mi trabajo de tesis doctoral y es un plan estratégico porque no a todos les gusta el ajedrez desde el mismo punto de vista como tú decías. Tenemos artistas que le dibujan, que son escultores y están enamorados del ajedrez desde el punto de vista artístico, pero también tenemos músicos que le cantan al ajedrez. Entonces esto nace más que todo cuando me toca vivir la experiencia de trabajar con niños donde no les motiva estar sentados jugando ajedrez y los colocaba a arbitrar o a diseñar la cartelera de resultados o a dibujar la publicidad. Entonces es de aquí donde nace este modelo DrySec, además de que lo he utilizado durante 20 años, haciendo énfasis 7 años en la UPL IPC. Qué bueno, cómo me gusta eso, o sea, que utilizas un poco lo que, pues, la motivación de cada uno de estos alumnos para poderlo llevar a tu terreno. Y estoy convencida de que seguro que alguno de ellos acabaría jugando al ajedrez y le acabaría gustando, ¿no, Maili? Seguro. Qué bien, qué bueno. Sí que me gustaría saber en qué dimensiones de las que tú nos cuentas en tu ponencia crees que se ve más clara la transversalidad social. Bueno, son 5 dimensiones. Cada letra es una dimensión, por eso se llama DrySec. O sea, son 7 dimensiones. Empezó con 5, pero después creció a 7. Los que más resaltan la transversalidad social, aunque en todas las dimensiones hay una transversalidad social, el modelo tiene marcada una transversalidad social hasta, yo diría que donde más se marca es en la dimensión comunitaria y en la que menos se marca, pero sí está presente, es en la deportiva.
Pero si tuviera que escoger, pondría de primero la comunitaria, porque es donde más se trabaja la parte social, ¿bien? Y en la deportiva sería la que menos se ve marcada. Sin embargo, tuve compañeros de entrenadores de otras disciplinas como esas, que utilizaba el ajedrez en sus entrenamientos como actividad de desarrollo mental y de integración entre ellos, porque es una disciplina deportiva individual. Entonces, en la empresarial hemos trabajado cursos de cómo llevamos al personal de una institución a desarrollar inteligencia emocional para ser empáticos con el cliente. Entonces, estás viendo dos dimensiones difíciles de ver la sociabilidad que genera el ajedrez, porque es el deporte y la empresa. Pero sí los hay. Pero si te respondiera que para mí el que lleva en primer lugar es la dimensión comunitaria y le sigue la dimensión cultural. Muchas gracias, Meili. Bueno, pues pasamos a nuestra siguiente compañera, Kenia. Y Kenia es directora de Jaques a la Descubierta allí en México. Pero es que Kenia es nuestra compañera de fatigas en este congreso, es quien ha estado haciendo toda la cartelería, tanto la del congreso, el cartel del congreso, como los carteles de cada uno de nosotros. Y bueno, y alguna sorpresa que tenemos preparado para el domingo y hasta aquí podemos leer. Pero es que Kenia tiene esa forma de hacer las cosas que siempre está ahí, desde atrás, con mucho cariño, con mucha generosidad, porque Joaquín y yo estamos aquí en España y ella está en México, y es que casi daba igual ahora que habláramos con ella que Kenia estaba ahí. A mí me sorprendía siempre muy gratamente. Y esto es muy de ponerte en valor, Kenia. La verdad es que es una gozada trabajar contigo, compañera. Muchas gracias por todo lo que has aportado y por todo lo que estás haciendo. Gracias, Kenia. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí realizar estas actividades en colaboración. Muy bien. Bueno, pues en tu ponencia que nos has hablado un poquito pues, de lo que haces en la escuela IRIPI. A mí me ha llamado mucho la atención porque hacíais una visita, ¿verdad?, a alumnos con necesidades educativas especiales, y la verdad es que me ha parecido muy enriquecedor. Y sí que me gustaría preguntarte si los talleres que habéis hecho solamente son para alumnos discapacitados o entraban, también se incluían con otro tipo de alumnos. ¿Nos puedes comentar un poquito? Sí. No, el taller de ajedrez que se impartió en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón por la Escuela IRAPI buscaba la inclusión, por lo tanto, pues no estaba dirigido solamente a los alumnos con discapacidad, estuvo abierto a la población infantil en general. Cabe mencionar que uno de los principales objetivos de los talleres en la comunidad IRAPI pues, es fomentar la participación social de los alumnos, la inclusión, la socialización y la cooperación. Y pues qué mejor que vivirlo, acudir, vivir la experiencia, y es la mejor manera de mostrarles cómo socializar haciéndolo. Es una experiencia, la verdad, que maravillosa, ¿verdad? Sí. Muy bien. Mira, también te queríamos preguntar cuáles fueron, si tienes algún ejemplo más concreto que nos puedas compartir con todos nosotros, esas experiencias más grandes, algo que te llamara mucho la atención o que te tocara el corazón dentro de la realización de esos talleres. Sí, pues tengo dos en especial. Ver a los niños relacionarse con sus pares de una manera natural, siendo ellos espontáneos, y luego verlos tomar el rol del maestro frente a sus compañeros para enseñarles a jugar al ajedrez, pues me ponía realmente feliz verlos a ellos felices, porque se sentían muy capaces de compartir sus conocimientos y de aportar sin ver a quién, sin importar ninguna condición, ni física, ni social. Y pues con eso digo que logramos el objetivo de la inclusión y la socialización que se buscaba con las visitas de los alumnos
de la Escuela Irapí al centro. Y la otra, pues me dio mucho gusto también invitar e involucrar a los padres de familia a este tipo de dinámicas sociales e integradoras, porque nos abrieron puertas e invitaciones, como la de acudir, por ejemplo, a este centro, que fue una idea aportada por uno de los padres de familia de los niños. Qué Así bueno. es que... Claro que eso... sí. Esto es un claro ejemplo, ¿no? de que aunar sinergias y que todos que están dentro de una comunidad aporten, pues abre puertas y nuevas ideas. Claro que sí, Kenia, me ha encantado eso que nos has comentado. Pues Joaquín, cuando quieras, es el turno del chat. ¿Qué se cuece por ahí? Hola, pues esto sigue animadillo. Bueno, primero que deciros que estoy muy contento de ver a mis dos grandes amigas, Meili y Kenia, aunque sea a través de la pantalla. Yo espero que muy pronto pase todo este mal sueño que estamos viviendo todos y nos podamos dar un grandísimo abrazo, como a muchos otros miembros de AGEDU, ¿no? Y bueno, muy alegre, muy contento de teneros aquí con nosotros, de pertenecer a esta gran familia y de compartir con nosotros este quinto congreso virtual AGEDU. Bueno, ahora ya me he aprendido los nombres y sé que en todos los que aparecen ahí son AGEDUs. Mil perdones. Estaba un poco despistadillo antes. Bueno, es la toma de contacto con el congreso, seguro que el domingo ya me pasa. Bueno, a ver, una pregunta para Meili de David. Vuestro proyecto es muy inclusivo, casi de diseño universal. Fíjate tú, Meili. ¿Habéis tenido en cuenta los principios del diseño universal? A ver, ¿qué te parece? Y bueno, primero empezó ya con un diseño específico. Yo empecé primero con un diseño específico y empecé con 3 dimensiones. Pero a lo largo de todos los años que tengo trabajando con el ajedrez, como decía Miriam, como cuando comenzó, cuando me dio la presentación, cada vez que yo tenía un problema o alguna actividad que realizar, lo primero que pensaba era en el ajedrez. Entonces, este diseño que utilicé la metodología instruccional, que fue el primer modelo que escogí para diseñar este método, se transformó en no solo un diseño universal, sino de pensamiento complejo, porque vemos que son 7 dimensiones y a lo mejor me pueden decir que me pudo haber faltado alguna. Traté se puede decir que de compactarlo, resumirlo, porque si no iba a ser un trabajo que me pasaría toda la vida tratando de terminar el modelo, porque nunca concretaría. Pero sí pasó de un diseño sencillo, simple, de instruccional, a un diseño no solo universal, sino de interdisciplinariedad y transversalidad, que es la base teórica de mi modelo. Más que universal, es transdisciplinario, o sea, va más allá del universal, porque llega a tocar la parte interna del individuo. Muchas gracias, Meili. Una para Kenia también de David, creo que era también. Kenia, al tratarse de una escuela Freinet, ¿estas actividades se realizan en horario lectivo? Sí, esta actividad sí se realizó en horario lectivo. El mismo centro envió el transporte y los niños portando su uniforme se subieron y vámonos al centro. Pues el método Freinet, como bien lo está subrayando, nos dice que hay que aprender haciendo. Es decir, si vas a enseñar socialización, pues qué mejor que socializar. Si queremos que los niños aprendan inclusión, hay que practicarla. Al salir de la escuela para interactuar con el mundo, pues se descubre esa experiencia
como lo que vivimos en la visita al centro. Y no nada más se hacen este tipo de visitas, en este caso pues le tocó al ajedrez, ¿verdad? Trasladar a los niños a que fueran a enseñar y a mostrar y a jugar ajedrez. En general, pues la escuela realiza de todo tipo de visitas. Muchas gracias, Kenia. Vamos a seguir contigo. Luego pasaremos a Meili, que creo que hay alguna otra por ahí. Vamos a seguir contigo. Mira, dice Naidu, desde Colombia. Mis niños son de 5 a 10 años. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que ellos disfruten al máximo del aprendizaje del ajedrez? Esta es más bien general, pero bueno, si quieres podemos hacer una derivación de transversalidad social, ¿no? O sea, la pregunta en sí es ¿qué recomendaciones para que ellos disfruten al máximo del aprendizaje del ajedrez? Edad 5 a 10 años. Sí, en la escuela Irapi yo trabajo con niños desde primer grado de primaria hasta sexto. Lo que yo hago pues es invitarlos a que ellos hagan proyectos. Ellos son muy creativos, son muy inteligentes y luego me llegan con unas ideas que me sorprenden. Yo pongo a hacer votaciones con las ideas de los niños que las proponen y la idea que tenga más votos es la que llevamos a cabo. Por ejemplo, el circuito de ajedrez fue creado por los niños, ellos hicieron toda la programación, ellos bajaron las sillas, ellos montaron el tablero gigante, fueron puras ideas de ellos los que se pusieron en práctica. Entonces, cuando nosotros respetamos a los niños, sabiendo que son unos seres extraordinarios con una creatividad e inteligencia infinita y les damos la oportunidad de que ellos sean los creadores de los proyectos, yo creo que lo disfrutan mucho porque ven el fruto de su trabajo y de su esfuerzo cuando se lleva a cabo estas dinámicas. Muchísimas gracias, Kenia. Va una para Meili. Dice, veo que el modelo, no sé quién la envía, la verdad. No lo veo. Bueno, te la leo. Veo que el modelo Dreyfus abarca muchas cosas. En concreto, tengo curiosidad en el ajedrez por sí mismo. Es decir, las clases del Club de Ajedrez del IPC, que yo he conocido cuando visité Caracas, ¿incluyen participación en torneos? El micro, Meili. Sí, ya me di cuenta. No te oía, digo. En realidad, yo fui contratada en la universidad como entrenadora deportiva única y exclusivamente para llevar a competencias a la universidad. Pero como es una universidad pedagógica, no puedo vivir excluida de su objetivo principal, que es formar a profesores. Entonces, los que necesitaban utilizar el ajedrez como herramienta para enseñar historia, dictábamos cursos y talleres para esos profesores. Pero aparte también sacamos el equipo de profesores que jugaban ajedrez. Solo no lo menciono, no lo resalto, porque el enfoque específico de este congreso fue social. Pero en realidad mi cargo es entrenadora deportiva en ese tiempo. Ya no estoy ahí, duré 7 años. Y sí se hicieron todo tipo de actividades, todo tipo de actividades deportivas, desde simultáneas hasta torneos, exhibiciones, fuimos a un Panamericano, todo lo que tiene que ver con la parte deportiva, que aunque no lo resalte el modelo, tratábamos siempre pero es imposible, de desarrollar la parte social, porque el objetivo siempre para el equipo, que es de adulto y trabajar con adultos es más difícil que con niños, era ganar. Entonces, no les importaba utilizar estrategias como intimidar al contrincante, que no es un valor social. Entonces, no podía entrar en discusiones con ellos en esa transversalidad social. Entonces, la transversalidad social del deporte, vi que lo aprovecharon otras disciplinas deportivas de la misma institución. Pero sí, en el club durante esos 7 años
se realizaban aproximadamente entre 12 y 24 actividades en el club de ajedrez. Muchas gracias, Meili. Va una para Kenia. Kenia, ¿habéis intentado realizar convivencias con centros públicos que tengan un perfil de alumnado diferente al de la escuela privada? Tenemos en el tintero la idea, sí queremos hacer un evento en el que podamos traer a la escuela a niños de otras instituciones o de otros institutos o escuelas, pero apenas se está trabajando en la idea, no lo hemos realizado todavía. Gracias. Otra para ti, Kenia, que te la hace Meili. A ver. Kenia, ¿has encontrado documentación de lenguaje que sea específico para las piezas de ajedrez? Lenguaje de señas. No tengo Bueno, la ñ. la puedes matizar ya que estás cerquita a la pantalla. No he trabajado con esa temática, pero qué buena idea me das, Meili. Pues muy bien, creo que no queda nada por aquí. Os voy a hacer una pregunta a nivel personal, ya no de chat. A ver, a mí particularmente me gusta mucho más hacer talleres que impartir ponencias, ¿no? Porque creo que la ponencia, bueno, es hablar, es una oratoria, son unas diapositivas, pero sin embargo los talleres, pues además de hablar, enseñar diapositivas y tal, es algo manipulativo, ¿no? Y yo creo que aplicando el principio pedagógico de que cuantos más sentidos entren en el aprendizaje, más significativo será este. Pues yo os quería preguntar a las dos, ya para las dos, ¿qué opináis de cómo se debería hacer el aprendizaje del ajedrez transversal a nivel general, ya no social? ¿A nivel de talleres o a nivel de la clase clásica, de enseñar movimientos de piezas, tal? ¿Cómo lo veis? O sea, no sé si me he explicado. Si no contestáis vosotras, contesto yo, que le voy a dar candela. ¿Perdón? Lo que pasa es que todo va a depender de tu población, porque a veces planificamos, por lo menos yo he enseñado ajedrez cantando, bailando, brincando y sentada también en el tablero. Entonces hay unos canales de aprendizaje que ya trae el niño instaurados. Entonces los que son visuales, les caben bien las estrategias y las didácticas con dibujos e imágenes. Pero los niños que son inquietos, a lo mejor una bailoterapia o un juego de movimiento, le queda más el movimiento de cada pieza. Entonces, a veces pensamos que la solución es una pastillita y esto nos va a servir para todo, ¿no? Y tenemos diversidad y la clave es poderle llegar a cada niño o a cada adulto o a cada participante que quiere aprender ajedrez en su lenguaje, en su método, en lo que le gusta, enamorarlo. Es mi sugerencia. ¿Cómo lo ves, Kenia? Tú que hablabas de talleres en tu ponencia. Sí, pues yo veo que el mundo está cambiando de una manera muy acelerada y entonces no puede permanecer estático el hecho de enseñar ni cuadrado, tenemos que ampliar los horizontes y ver más allá, intentar pues personalizar, así como lo comenta Meili, y tener un poquito para todos, un poquito de diversidad y pues hacer que los niños, en este caso o en mi caso, propongan. Yo creo que es muy interesante porque te sorprenderías de todas las ideas que tienen para cambiar y para hacerlo diferente. Una última para Meili.
La plantea Cristóbal desde Almería. La dimensión comunitaria que dice Meili, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo trabaja esta dimensión comunitaria que tú planteas del ajedrez? Sí, bueno, la dimensión comunitaria empezó a desarrollarse primero con la comunidad cercana, la comunidad que teníamos cerca, el Instituto Pedagógico de Caracas. ¿De qué manera nosotros, bueno, específicamente, el equipo que trabajaba ahí, detectaba un problema y el club lo solucionaba? Tenemos un preescolar al lado, llevamos el ajedrez a la escuela. Había una institución de niñas que habían sido tratadas y era como una especie de reclusión. Eran niñas de 17 años que estaban embarazadas o acababan de tener un niño, y les llevamos el ajedrez para desarrollar su proyecto de vida. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos enlazábamos con la comunidad, con las diferentes asociaciones que hay. Tenemos grupos scout, trabajamos con los scouts, tuvimos esta escuela, este colegio de monjas, que era como una especie sí, como no sé cómo diría yo, orfanato, no sé qué definición específica darle. Creamos clubes en los barrios cercanos y, por supuesto, hubo un apoyo 100% a la Academia Nacional de Ajedrez en la Liga Escolar ANA, que era lo que nos iba a comentar Edgar, donde apoyamos a lo que es el Distrito Capital, que coordiné yo durante unos años. Y entonces las instituciones que no tenían el material, nosotros les prestábamos el club y se daban los encuentros en ese club, que cabe destacar que el señor Harald Valentiner, fundador de ANA, lo digo en mi ponencia, lo resalto, él resaltaba la importancia de socializar más que ganar. A él le importaba más que la escuela hiciera el intercambio. Yo voy a tu escuela y tú vas a mi escuela. Jugamos en equipo. Aquí los campeones, si no armaba su equipo y formaba a otros compañeros a llevarlo a su nivel, no ganaban. Entonces, hubo un nivel social increíble, pasando la idea de la meta final no era tanto ganar. Claro, por supuesto querían ganar el campeonato, pero resaltaba mucho el round robin. Yo voy, tú vienes. Visito tu escuela, conozco tu escuela, tu mundo, tú vienes y conoces el mío. Ese compartir era lo más importante que él quería desarrollar. Y el ajedrez por equipo. Muchas gracias, Meili. Y el propio Cristóbal, que es un integrante de AGEDU que se integró hace poco y que tiene un gran proyecto en Almería, digno de admiración, comenta una cosa muy importante, socializar antes de ganar. Todos cuidamos de todos. Y yo creo que este comentario creo que tiene mucha importancia, porque siempre que jugamos al ajedrez parece que lo único que importa es ganar, ¿no? Y bueno, aquí este congreso, ya sabéis que es un congreso sobre todo de ajedrez educativo, y bueno, ya sabemos el tema de la conceptualización de ajedrez educativo, que siempre comporta problemas y diferentes interpretaciones, ¿no? Y bueno, me parece muy importante. Gracias, Cristóbal, por tu acertadísimo comentario. Gracias a vosotras. No sé cómo vamos de tiempo, Miriam. No sé si... Sí, mira, ya vamos a proceder a terminar, porque además tampoco hay que abusar, porque nos esperan otros 2 días de jornadas intensas y con grandes aportaciones de compañeros. Chicas, ha sido un placer escucharos. La verdad es que es una gozada aprender de vosotras y del resto de compañeros que han estado hoy con todos nosotros. Sí que os invito a que no os perdáis mañana estar aquí con todos nosotros a las 9 de la noche otra vez, porque hay muy interesantes propuestas en las que además hablaremos un poquito más de lo que nos puede aportar el ajedrez,
porque el ajedrez es muy importante, la transversalidad social no solo está en las ciencias sociales, como nos han contado aquí, que también, sino que aprendiendo a jugar al ajedrez, que también es dentro del ajedrez educativo, podemos trabajar muchas competencias del ámbito social. Y mañana vamos a ver varias de ellas. O sea que os esperamos a todos aquí a las 9 de la noche con muchas ganas de seguir compartiendo. Venga, amigos, hasta mañana. Ha sido un placer disfrutar de estas 2 horas frenéticas de aprendizaje, de análisis de las ponencias. Ya sabéis que si queréis consultar todas las ponencias están en la web del Congreso y que de verdad son maravillosas. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Vamos aquí en España a descansar ya. Ha sido un día para la organización muy duro, de verdad. Muy duro, ¿verdad, Miriam? ¿Verdad? Bueno, pero merece la pena, ¿verdad, Kenia? Diego? Pero sí, ha merecido la pena. Y cansados, pero muy contentos. Un placer disfrutar de vuestra presencia, todos los ponentes de hoy, a los que vendrán mañana y a los que vendrán pasado. Y el domingo, sorpresa. No digo más. No. ¿Vale? Venga, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Venga.